La pregunta que vuelve a estremecer a México no es solo cómo murió Jenny Rivera, sino qué sabía antes de subir a aquel avión que desapareció sobre las montañas de Nuevo León. Durante más de una década, la versión oficial intentó cerrar la historia con una palabra sencilla: accidente. Pero alrededor de esa palabra quedaron demasiados silencios, demasiadas miradas evasivas y demasiadas personas que preferían hablar de la diva de la madre y de la leyenda antes que de la mujer que tal vez había visto más de lo que debía ver. La reciente caída del Mencho volvió a mover archivos que parecían dormidos. Volvió a encender conversaciones antiguas en redacciones, camerinos, oficinas de promotores y círculos donde la música regional mexicana nunca fue solo música. Y en medio de ese ruido, un nombre regresó con una fuerza imposible de ignorar: Jenny Rivera, la mariposa de barrio, la gran señora, la voz que convirtió heridas privadas en himnos públicos. La mujer que millones de personas siguen cantando como si todavía pudiera responder desde el escenario. Jenny no nació dentro del brillo. Nació como Dolores Yanni Rivera Saavedra en Long Beach, California, hija de inmigrantes mexicanos que cruzaron la frontera buscando una vida mejor, pero encontraron también trabajo duro, presión constante y una realidad que no perdonaba errores. Su padre Pedro Rivera fundó Cintas Acuario, un sello independiente que con el tiempo sería clave para varias carreras del regional mexicano. Pero ningún sello podía fabricar lo que Jenny traía desde adentro. Su voz no sonaba a producto. Sonaba a vida golpeada, a barrio, a orgullo, a mujer que había caído antes de aprender a defenderse. A los 15 años quedó embarazada. A los 16 ya era madre soltera. En una industria obsesionada con la imagen limpia, la juventud perfecta y la obediencia ante las grandes televisoras. Jenny era todo lo que el sistema no sabía vender. Era demasiado real, demasiado frontal, demasiado marcada por una historia que otros habrían escondido por vergüenza. Pero ella no la escondió, la convirtió en identidad. Mientras otras artistas eran moldeadas desde oficinas elegantes, Jenny cantaba en fiestas, salones modestos y escenarios donde el pago apenas alcanzaba para moverse al siguiente compromiso. El regional mexicano era entonces un territorio dominado casi por completo por hombres. Una mujer cantando banda y corridos con esa autoridad era vista como una rareza, casi una provocación. Pero Jenny entendió algo que muchos ejecutivos no vieron. Había millones de mujeres esperando una voz que no les hablara desde arriba, sino desde la misma herida. Cuando cantaba sobre traición, ellas no oían una canción, oían su propia historia. Cuando cantaba sobre levantarse después de la humillación, ellas levantaban la cabeza con ella. Por eso su fama no fue fabricada. Fue creciendo como crecen las verdades que nadie puede detener. Primero fue Los Ángeles, luego California. Después, Texas. Más tarde, el noroeste de México, donde el regional mexicano no era un género más sino una forma de memoria colectiva. Allí la música hablaba de amor. Ausencia, migración, frontera y orgullo, pero también convivía con una realidad más oscura. En ciertas plazas, los conciertos no dependían solo de contratos, boletos y promotores. Dependían de permisos que no siempre venían de oficinas oficiales. Dependían de intermediarios, de reglas no escritas, de poderes que todos conocían, aunque casi nadie se atreviera a nombrar. Jenny lo sabía. No era ingenua. Había construido su carrera desde abajo y conocía el precio de pisar ciertos territorios. No significa que fuera parte de nada oscuro. Significa que trabajaba dentro de una industria donde los límites entre espectáculo, dinero, territorio y poder informal a veces se volvían borrosos. Y en ese ecosistema empezó a crecer un nombre que años después ocuparía titulares internacionales. Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho. En los años de mayor ascenso de Jenny, todavía no era el símbolo absoluto del miedo que después describirían los periódicos, pero ya era una presencia en expansión desde Jalisco hacia otras zonas del occidente y del Pacífico mexicano. El Mencho no aparece en esta historia como un personaje que entra por la puerta principal de la vida de Jenny. Aparece como parte de un paisaje, como una sombra estructural dentro de ciertos circuitos donde se movían promotores, representantes, empresarios y artistas.
Los eventos masivos producían dinero, contactos, influencia y acceso. Por eso la música regional, especialmente en algunas plazas, no podía separarse del mapa de poder que la rodeaba. Los artistas grandes terminaban cruzando esos espacios a veces sin buscarlo, a veces sin saber quién estaba detrás de cada puerta que se abría. En ese mismo mapa apareció Esteban Loaiza, ex beisbolista profesional de las grandes ligas, figura conocida, hombre de presencia fuerte, una especie de promesa de estabilidad para una mujer que ya había cargado demasiadas tormentas. Jenny venía de relaciones marcadas por dolor, traición y heridas que ella misma contó al público con una honestidad brutal. Loaiza parecía otro comienzo, una página distinta. Un hombre con fama, dinero, disciplina deportiva y una imagen respetable. Desde fuera muchos creyeron que por fin Jenny había encontrado paz, pero lo que se ve desde fuera casi nunca coincide con lo que ocurre dentro. La fama le había dado estadios, discos vendidos, premios, negocios y una legión de seguidores. A principios de los años 2000 sus conciertos ya no solo se llenaban, se agotaban con semanas de anticipación. En algunos casos la reventa multiplicaba varias veces el precio original. Ella ya no era una cantante que luchaba por entrar. Era un fenómeno que nadie podía ignorar. Pero cuanto más alto subía, más atención atraía no solo del público, sino de personas que observan la influencia como si fuera una moneda de cambio. Con Loaiza, esa capacidad de observación se volvió más importante. Años después, las autoridades federales de Estados Unidos lo detendrían en un caso vinculado con sustancias controladas. Los informes oficiales no dibujaron con absoluta claridad todas las estructuras detrás de ese caso, pero dejaron una idea perturbadora. No se trataba del perfil de alguien que cometió un error aislado. Era el perfil de alguien conectado con una red con jerarquías, rutas y vínculos que iban más allá del deporte y del espectáculo latino. Y quienes siguieron el caso notaron que parte de esa geografía coincidía con territorios donde el Mencho había extendido su influencia durante el mismo periodo. No es una acusación directa contra Jenny. Al contrario, la clave está en entenderla como testigo involuntaria de un mundo que no eligió, pero que terminó demasiado cerca de su vida. Una mujer casada con un hombre que tenía relaciones complejas. Una artista que trabajaba en plazas donde la música, los promotores y los poderes no oficiales compartían espacios. Una figura pública que pudo escuchar conversaciones, ver rostros, detectar viajes, notar cambios de comportamiento. Fragmentos pequeños. Datos sueltos. Detalles que por separado no significaban nada, pero juntos podían formar un mapa peligroso. Sus colaboradores cercanos hablaban de dos Jenny en esos últimos tiempos. La Jenny pública, explosiva, divertida, capaz de reír en una entrevista y llorar 2 minutos después con la misma honestidad. Y la Jenny privada, más silenciosa, más cuidadosa, más consciente de cada palabra. No era contradicción, era supervivencia. Había aprendido que en ciertos ambientes saber demasiado podía ser tan peligroso como hablar demasiado. Y ella sabía mirar, sabía guardar, sabía cuándo una frase aparentemente normal escondía algo que no debía pronunciarse ante una cámara. La separación de Esteban Loaiza no fue presentada al público como algo más que el final doloroso de un matrimonio. Pero dentro del círculo cercano la tensión parecía tener otra densidad. No era solo una ruptura sentimental. Había información en medio. Había asuntos pendientes. Había conversaciones que, según versiones posteriores, no giraban únicamente alrededor de bienes, emociones o heridas de pareja. Giraban también alrededor de lo que Jenny había acumulado durante años de convivencia. Cosas que quizá no buscó pero escuchó. Cosas que quizá no quiso saber, pero vio. En los meses finales, Jenny estaba agotada. Su agenda era brutal. Grabaciones, entrevistas, compromisos televisivos, giras, conciertos, apariciones públicas, decisiones empresariales y vida familiar se encadenaban sin darle descanso. Dormía poco. Comía de manera irregular. Subía al escenario con una energía que parecía inagotable,
aunque quienes la rodeaban sabían que esa fuerza venía de una reserva cada vez más profunda. Pero el cansancio físico era solo la primera capa. Debajo estaba el matrimonio roto. Debajo la presión de una empresa. Debajo sus 5 hijos. Debajo el peso de preguntas que nadie sabía formular sin miedo. Algo llamó la atención de quienes la conocían de cerca. Jenny empezó a hablar con más frecuencia sobre su legado, sobre qué pasaría con sus hijos, sobre sus proyectos, sobre su empresa, sobre lo que quería dejar ordenado antes de descansar. No lo decía como despedida, al menos no de forma explícita, pero lo decía con una insistencia que después de su muerte resultó difícil de ignorar. Era como si una parte de ella, la parte más intuitiva, hubiera entendido que el suelo bajo sus pies ya no era tan firme como parecía. La noche del concierto en Monterrey fue una de esas noches que sus fans recuerdan como si todavía estuvieran ahí. Jenny salió al escenario, bienvenido con la fuerza de siempre poderosa, vulnerable, directa. Cantó como si cada persona del público tuviera derecho a una parte de su alma. Nadie sabía que era la última vez. Nadie sabía que después de esas luces, de esos aplausos y de esa conexión casi religiosa con la gente, vendrían horas envueltas en una niebla de preguntas. Las versiones oficiales explicaron la logística. El concierto terminó. El equipo se movió. El avión esperaba. Pero los detalles personales de esas horas quedaron extrañamente borrosos. ¿Qué conversaciones tuvo? ¿Qué llamadas recibió? ¿Qué dijo en privado? ¿Qué llevaba realmente en la cabeza antes de subir a ese vuelo? Esas preguntas quedaron abiertas, y cuando el avión desapareció sobre las montañas de Nuevo León en aquella madrugada de diciembre, México no solo perdió a una cantante, perdió a una mujer que parecía tener todavía demasiadas cosas por decir. Durante semanas el país quedó paralizado. La gente lloraba como si hubiera muerto alguien de su propia familia. En hogares, mercados, taxis y calles, su voz sonaba con una tristeza nueva, como si cada canción hubiera sido escrita para ese momento. Después vinieron las conversaciones, algunas públicas, muchas privadas. En ciertos círculos empezó a repetirse una pregunta incómoda. ¿Qué sabía Jenny Rivera? ¿Qué pudo haber hecho con ese conocimiento? ¿Quién podía sentirse amenazado por lo que ella había visto o escuchado? No hay una prueba definitiva que permita convertir esas preguntas en una afirmación cerrada. Sería irresponsable hacerlo, pero tampoco es honesto fingir que esas preguntas no existen porque nacen de un contexto real. Una industria atravesada por poderes informales. Un esposo que años después sería detenido por un caso grave. Una red de territorios que coincidía con el ascenso del Mencho. Una artista inteligente, observadora y situada en el centro de demasiadas conexiones. La narrativa oficial prefirió hablar de tragedia, legado y música. Todo eso es cierto. Pero no es todo. Jenny Rivera fue una de las figuras más importantes del espectáculo mexicano porque no se parecía a nadie. Tuvo 5 hijos. Construyó empresas, proyectos televisivos, líneas de productos, una fundación y una relación con su público que ninguna estrategia de mercadotecnia podía inventar. Sus fans no la seguían porque fuera perfecta. La seguían porque no lo era. Porque lloraba, se equivocaba, se levantaba y volvía a cantar con la frente en alto. Esa autenticidad fue su mayor fuerza y quizás también su mayor exposición. La mujer que nunca quiso esconder sus heridas terminó rodeada de silencios que ella no eligió. La artista que hablaba de frente terminó viviendo en un mundo donde muchos hablaban en clave. La voz más honesta de su generación quedó atrapada en una historia donde las respuestas completas todavía parecen guardadas detrás de puertas cerradas. Y por eso, cuando esta semana el nombre del Mencho volvió al centro de México, el nombre de Jenny también regresó, no porque ella perteneciera a ese mundo, sino porque pasó demasiado cerca de él. La voz de Jenny sigue viva porque ninguna sombra pudo apagarla. Sus canciones siguen sonando porque hablaban desde un lugar que no dependía de contratos ni de titulares. Hablaban desde la verdad incómoda de una mujer que sobrevivió demasiado, amó demasiado, confió demasiado y vio demasiado. Tal vez por eso su ausencia duele con una fuerza que no envejece.
porque no solo se fue una cantante, se fue una testigo de su tiempo. Se fue una mujer que llevaba en la memoria un país entero con sus luces, sus heridas y sus secretos. Y mientras los archivos vuelven a moverse, mientras los nombres que antes se decían en voz baja regresan a las portadas, la pregunta permanece suspendida sobre la historia como una nota final que nadie ha podido cerrar. ¿Qué sabía Jenny Rivera antes de aquel vuelo? ¿Qué silencios la rodearon? ¿Qué verdades se fueron con ella sobre las montañas de Nuevo León? Quizá nunca tengamos todas las respuestas, pero una cosa sí queda clara. La mariposa de barrio no fue solo una víctima de la fama, ni solo una leyenda musical. Fue una mujer que tocó el centro emocional de México y que por estar demasiado cerca de demasiadas cosas, dejó una historia que todavía arde cada vez que alguien se atreve a mirarla de frente.